Hola, chicas y chicos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad me toca el seminario de plaquetas, para el cual vamos a arrancar hablando de la hemostasia brevemente, porque está relacionada con estas células, con las plaquetas. Así que bueno, comenzaremos preguntándonos qué es la hemostasia. Y podemos decir que la hemostasia es un conjunto de mecanismos que van a mantener la fluidez de la sangre, ¿sí? Y la integridad de los vasos sanguíneos, por donde circula la sangre. Esta hemostasia va a tener diferentes componentes y esos componentes básicamente van a ser el endotelio vascular, las plaquetas y los factores plasmáticos. Nosotros en este seminario vamos a abocarnos a las plaquetas. Luego van a tener otro seminario donde vamos a hablar de los factores plasmáticos, pero bueno, en este vamos a abocarnos a hablar de las plaquetas y del endotelio vascular. Los factores plasmáticos, podemos decir que son factores que van a encontrarse en el plasma, como la palabra lo indica. Son factores de coagulación que van a ir activándose a medida de que sean necesarios, formando una cascada de coagulación. Y también va a haber un sistema fibrinolítico que va a ser necesario para justamente que ese trombo o ese coágulo que se genera, llamémoslo coágulo porque trombo sería algo ya más patológico, ese coágulo que se genera sea después removido, ¿sí? Y esto va a estar muy, digamos, controlado o regulado por ciertos activadores o inhibidores. Pero la parte plasmática la vamos a ver en este seminario, la vamos a pasar un poquito por alto, solamente mencionarla, porque vamos a abocarnos, como decíamos recién, a las plaquetas y también al endotelio vascular, pero sobre todo a las plaquetas. Podemos decir que la hemostasia entonces es un equilibrio entre la hemorragia y la trombosis, o sea, la hemostasia debe estar sumamente equilibrada para que en el organismo no suceda un fenómeno hemorrágico ni tampoco trombótico, con las consecuencias que esto implica, ¿no? Sí tenemos que tener en cuenta que para que suceda la hemostasia tienen que suceder varios pasos que vamos a ir viendo rápidamente, porque esto ustedes lo van a volver a ver en el seminario de coagulación, pero podemos decir que en primera instancia sucede una vasoconstricción capilar. Luego van a participar las plaquetas, que son estas células sanguíneas de las cuales vamos a hablar más en detalle en el seminario de hoy. Recuerden que en el seminario anterior vimos los glóbulos rojos, ya vieron los glóbulos blancos, y las plaquetas son estas células sanguíneas tan particulares que van a ayudar a el fenómeno de coagulación, ¿no? de hemostasia. Estas plaquetas van a participar en la adhesión y en la agregación plaquetaria, van a aglomerarse en ese vaso lesionado y esto es lo que constituye y que denominamos la hemostasia primaria. Luego va a suceder la activación de estos factores plasmáticos que nombrábamos hoy, que van a intervenir, van a activarse, van a formar una cascada de coagulación y esto va a generar una red estable de fibrina, que esto lo van a ver en otro seminario posterior, pero aquí lo nombramos porque es importante tener en cuenta que esta red estable de fibrina va a englobar esas plaquetas aglomeradas, adheridas y agregadas en ese vaso lesionado y van a constituir esa red que va a tratar de cerrar esa lesión. Esto lo denominamos como hemostasia secundaria. Y luego va a actuar la fibrinólisis para poder recuperar ese equilibrio hemostático. Principalmente la fibrinólisis, como la palabra lo dice, es una lisis de la fibrina que se va a producir para poder retomar esa circulación normal de ese vaso dañado donde se produjo ese coágulo, ¿no? Ese coágulo no puede permanecer por siempre, sino tiene que ser removido una vez que el tejido ha sido reparado, ese endotelio ha sido reparado, ese coágulo ya cumplió su función, debe removerse y este fenómeno se realiza a través de la fibrinólisis. Entonces aquí tenemos un esquema donde podemos ver los pasos que mencionamos recién, la vasoconstricción,
que sería justamente esa constricción vascular que sucede en primera instancia, como nombrábamos recién, la adhesión y la agregación plaquetaria. Luego la formación del coágulo de fibrina, que va a ser esa red que engloba a esas plaquetas que se adhirieron a ese vaso lesionado y se agregaron. Y luego la fibrinólisis, que va a remover ese coágulo para que retome la circulación sanguínea normal. Aquí tenemos otro esquema que ustedes lo pueden después visualizar mejor con el PDF que yo les voy a subir de esta presentación, y vamos a ir explicando un poquito más en qué consiste este fenómeno de hemostasia. Podemos visualizar aquí en este esquema la lesión vascular, que va a activar justamente esa hemostasia primaria de la que hablábamos recién, donde se va a producir la vasoconstricción y luego la adhesión y la agregación plaquetaria con la formación del tapón plaquetario. Eso dura de 3 a 5 minutos y se va a activar al mismo tiempo la coagulación sanguínea, que demora aproximadamente entre 5 y 10 minutos, con un cese definitivo del sangrado, con la polimerización de la fibrina, la formación del coágulo, esa hemostasia secundaria, y luego, entre 48 y 72 horas, se va a desencadenar la fibrinólisis para remover ese coágulo una vez que el tejido, el endotelio ha sido, digamos, sanado, por decirlo de alguna manera, o ha sido reparado. Entonces ese coágulo se disuelve y se vuelve una función hemostática normal de ese vaso. Aquí tenemos un esquema donde engloba, digamos, todo este mecanismo, que es bastante difícil al principio de comprender, porque son varios mecanismos que se activan al mismo tiempo, con diferentes tiempos de reacción cada uno, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos que se produce la injuria vascular, entonces se produce, como decíamos hoy, la vasoconstricción. Al mismo tiempo se van a ir activando los factores de coagulación, también las plaquetas van a adherirse, van a activarse, van a agregarse, van a degranular, porque las plaquetas vamos a ver que tienen gránulos, y bueno, van a liberar de esos gránulos ciertos componentes como la serotonina, que va a ayudar a la vasoconstricción. También las plaquetas van a formar tromboxano A2, luego lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. En los gránulos tienen ADP, todo ese contenido de los gránulos se vuelca en el lugar de la lesión. El tromboxano A2 se forma de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria y se va a producir la agregación, que decíamos hoy, plaquetaria, formando esa hemostasia primaria, ¿no? Y reduciendo el flujo sanguíneo, o sea, reparando de alguna manera esa hemorragia, ese tejido dañado. Luego entonces viene después la cascada de coagulación, que es la que van a ver más en detalle en otro seminario, con la formación de trombina. Esa trombina va a formar la fibrina a partir del fibrinógeno, y esto va a dar lugar a la formación de la hemostasia secundaria o coágulo estable. Esto, digamos, los mecanismos de coagulación los van a ver ustedes en otro seminario más en detalle. Básicamente, para su estudio, hace muchos años se los dividió en vía intrínseca y vía extrínseca. Hay ciertos factores que van a participar de la vía intrínseca, otros de la vía extrínseca. Eso lo vamos a ver más en detalle, como les decía yo, en otro seminario. Lo importante aquí es que de la vía intrínseca forman parte el factor 12, el 11, el 9 y el 8. De la vía extrínseca el factor tisular, el calcio y el 7. Fíjense que los factores de coagulación son numerados con números romanos. Estas dos vías, que son como una Y de activación, van a activar el factor 10, que luego con el factor 5 como cofactor y el calcio van a pasar la protrombina a trombina. La trombina es la enzima vedette de la coagulación, que va a hacer que el fibrinógeno que está circulando inactivo se convierta en monómeros de fibrina, haciendo ciertos cortes sobre la molécula de fibrinógeno. Se producen los monómeros de fibrina, luego van a formar polímeros de fibrina, esos monómeros, y a través del factor 13 activado, esos polímeros de fibrina inestables van a pasar a ser estables por ciertas uniones que va a permitir que se produzcan el factor 13 activado. Todo este mecanismo más en detalle lo vamos a ver, como les decía, en otro seminario. Ahora lo que nos interesa a nosotros, esto es más del mismo mecanismo, y las pruebas asociadas. Esto lo van a ver, ya les digo, en el seminario de coagulación. Lo que me interesa a mí en este momento es que
que ustedes interpreten en qué lugar van a participar las plaquetas. El nuevo modelo de la coagulación es un nuevo modelo celular que se habla de este modelo a partir del año 2001, donde en cambio de, van a ver ustedes después en el seminario de coagulación, que en cambio de hablar de factores de coagulación solubles en plasma o en suero, se habla de estos factores que están adheridos a ciertas superficies celulares. Por eso se lo denomina modelo celular. Y este modelo celular va a tener una iniciación, que es donde la célula, dañada, va a exponer el factor tisular, una amplificación, donde van a participar justamente ciertos cofactores activados y las plaquetas, que son las células que estamos viendo más en detalle en este seminario. Y estas plaquetas, junto a los cofactores que van a ser activados, van a establecer estas condiciones necesarias para generar trombina a gran escala, y la propagación nos habla de que se van a generar grandes cantidades de trombina sobre la superficie de todas las plaquetas que han acudido a ese lugar de la lesión vascular. Este modelo, ya les digo, lo vamos a ver un poquito más en detalle en otro seminario. Mayormente participan entonces los fibroblastos, que van a exponer ese factor tisular, ¿sí? Y van a desencadenar lo que decíamos recién, la iniciación, luego la amplificación y por último la propagación, generando grandes cantidades de trombina. Podemos decir entonces que todo este sistema está regulado por varios inhibidores, activadores. Los vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? A medida que avancemos en este tema de hemostasia. Hoy nos abocaremos a hablar básicamente de las plaquetas. Esta es toda la regulación que sucede a nivel de la cascada de coagulación, ¿sí? También lo vamos a ver un poquito más adelante, solo lo he puesto para que ustedes observen que en la hemostasia van a participar las plaquetas, que son estas células que vamos a hablar un poquito más en detalle en el seminario de hoy, y que están relacionadas con todo este mecanismo tan complejo que es la coagulación sanguínea y su regulación mediante inhibidores y activadores, que los vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, ¿sí? Fíjense que todo esto es lo que estuvimos hablando hoy. Aquí en este esquema tenemos aquí las plaquetas, que son estas células que se van a adherir y agregar, que es lo que nos vamos a abocar ahora. Esta es la red de fibrina que se va formando, y acá al costado tenemos la cascada de coagulación de estos factores, que yo no voy a entrar en detalle porque los vamos a ver en un seminario posterior, pero que tienen una participación muy importante en justamente formar a partir del fibrinógeno la fibrina a través de la trombina generada por esta cascada de coagulación, ¿sí? Y que van a reforzar ese primer coágulo, ese coágulo o hemostasia primaria que se formó a través de esas plaquetas que se adhirieron y se agregaron, y que luego a través de la hemostasia secundaria, por la formación de esta red de fibrina, se va a, a fortificar ese coágulo, por decirlo de alguna manera, para poder reparar esa lesión, ¿sí? Esa lesión que se produjo vascular. Entonces podemos decir que hay factores que van a intervenir en forma directa en esta reparación tisular a través de la hemostasia, que son la pared vascular, las plaquetas, como decíamos recién, el sistema de coagulación con sus factores e inhibidores, y el sistema fibrinolítico también con sus factores e inhibidores. Entonces, recordemos que hoy vamos a abocarnos a las plaquetas, vamos a hablar algo de la pared vascular, y en seminarios posteriores vamos a hablar del sistema de la coagulación y del sistema fibrinolítico. Solamente esto es a modo informativo y para poder ingresar al tema tan apasionante que es justamente la función plaquetaria y la hemostasia. Hay también factores que van a intervenir de forma indirecta, como son el sistema complemento, que ustedes ya lo conocerán, lo habrán visto en inmunología, ¿sí? Luego el sistema quinina, calicreína y renina-angiotensina, que es un sistema también muy importante que va a tratar de regular en forma indirecta la hemostasia, los factores reológicos, donde tenemos el flujo sanguíneo,
que puede ser pasar de laminar a turbulento. Recuerden que el flujo sanguíneo justamente es ese flujo que se produce dentro de los vasos sanguíneos por la sangre, ¿sí?, que circula, y que el flujo laminar es el normal. Y la viscosidad, que depende del número de glóbulos rojos. ¿Se acuerdan que en el seminario anterior vimos los glóbulos rojos o hematíes? También va a depender de la deformabilidad de esos glóbulos rojos, que algo hablamos, que dependía de las condiciones de la membrana, de ese eritrocito, y de la agregabilidad que tienen entre ellos. Y también tenemos que tener en cuenta la interacción de las células sanguíneas entre sí, ¿sí? Entre sí y con la pared vascular y con las proteínas plasmáticas. Todo esto va a influir en forma indirecta en este fenómeno de hemostasia. Bueno, aquí tenemos que los factores de coagulación, tanto la trombina como la plasmina, van a influir en el sistema de complemento. ¿Sí? Como decíamos recién, ese sistema de complemento va a potenciar la respuesta inflamatoria, va a facilitar la fagocitosis y va a dirigir la lisis de células y va a dirigir también la apoptosis, que es esa muerte celular programada. También tenemos el sistema que decíamos hoy de renina, angiotensina, aldosterona, que lo que va a hacer es que frente a una baja de presión arterial se va a producir la calicreína en el hígado, que va a activar la producción de renina en los riñones, y eso va a generar a través de la convertasa que se produce en los pulmones el pasaje de angiotensinógeno a angiotensina 1, luego angiotensina 2, que va a actuar en la pared vascular y también en las suprarrenales para producir aldosterona. Esa aldosterona va a provocar una reabsorción de sodio y agua, va a aumentar el volumen plasmático y también va a producir una vasoconstricción, ¿sí?, muy marcada, aumentando de esta manera la presión arterial. Con respecto a los factores reológicos, podemos decir que están relacionados con la hemostasia. Los más relacionados son la viscosidad sanguínea y el flujo laminar. Tenemos que tener en cuenta que los hematíes, que ya estudiamos en el seminario anterior, van a interactuar entre sí y van a modificar la viscosidad de acuerdo a la velocidad de ese flujo sanguíneo, ¿sí? Podemos decir que a altas velocidades de ese flujo sanguíneo pueden adoptar una forma elipsoide, ¿sí?, con mínima viscosidad, y en áreas de menor velocidad no se van a modificar, ¿sí? Se pueden llegar a agregar y puede aumentar la viscosidad. Entonces es muy importante tener en cuenta estos factores reológicos, como son la viscosidad sanguínea y el flujo laminar. Aquí tienen ustedes en esta diapositiva cómo varía la viscosidad sanguínea y el flujo laminar en base a todo esto que estuvimos explicando. Se las voy a dejar para que ustedes la miren en detalle, puedan leerlo también del libro, relacionarlo, y vamos a seguir con el seminario, que es un poco largo. Fíjense que el flujo laminar es el esquema que está aquí arriba, el de abajo es el flujo turbulento, y cómo incide el cambio de flujo, ¿sí?, de acuerdo a si es un flujo normal, digamos que el vaso sanguíneo está íntegro y tiene un flujo normal sanguíneo, o puede haber áreas postestenóticas o bifurcaciones donde se puede generar este flujo turbulento, facilitando la generación de trombos. Aquí tenemos un esquema que también se los voy a dejar para que ustedes lo interpreten en detalle, donde podemos observar la relación que hay entonces entre la cascada de las quininas, el sistema fibrinolítico, la cascada de la coagulación y la cascada del complemento. Podemos decir entonces que hay un cierto, como decíamos hoy al principio del seminario, un cierto equilibrio entre la coagulación y la fibrinólisis. Si ese equilibrio, digamos, no se mantiene, entonces ahí estamos a expensas de que se pueda producir un estado procoagulante o trombótico, ¿sí? Un estado procoagulante o trombótico o un estado, digamos, hemorrágico, ¿sí?, de acuerdo a cuál es el desorden que se puede llegar a producir. Entonces, podemos decir que los desórdenes trombóticos son la causa más común de muerte y que los desórdenes hemorrágicos raramente son fatales, pero tenemos que tener en cuenta que frente a una hipocoagulación se puede producir una hemorragia, ¿sí?, y donde haya una hiperfibrinólisis, o sea, un aumento de la fibrinólisis que hablábamos hoy, también puede haber una hemorragia.
y frente a una hipercoagulación, o sea, una desregularización de la coagulación que al aumenta, se puede provocar una trombosis, y frente a una hipofibrinólisis, o sea, una disminución de la fibrinólisis que hablábamos hoy, puede también producirse una trombosis. Entonces, fíjense qué importante, esto lo vamos a ver más en detalle, ya les digo, en seminarios posteriores, que es tener este equilibrio, ¿no? Y este equilibrio se mantiene con activadores e inhibidores, donde van a actuar en sitios muy específicos y muy equilibrado todo. Donde hay alguna falla, que después vamos a ir viendo en la patología de alguno de estos sistemas, es donde el paciente puede desarrollar una hemorragia o una trombosis. Entonces, debemos decir que todos estos fenómenos se van a producir de forma localizada. Esto lo voy pasando más ligero porque ya estuvimos hablando de ello. Lo importante aquí es tener conocimiento de cómo estaba formada la estructura de la pared vascular. Ustedes lo habrán visto en histología, lo vamos a recordar rápidamente. Recuerden que hacia la luz vascular, aquí tenemos la sangre, ¿sí? Se encuentra esta capa, ¿sí? Digamos, esta capa monocelular, ¿sí? Del endotelio. Luego tenemos las células musculares o lisas vasculares y por último los fibroblastos, ¿sí? Entonces, la túnica íntima decíamos que es el endotelio, la túnica media está formada por células musculares lisas vasculares y por colágeno, proteoglicanos, y la túnica adventicia por fibroblastos y colágeno. Entonces, lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que las células endoteliales, digamos que van a poseer diferentes moléculas en la superficie que van a tratar de repeler, digamos, a las células sanguíneas, ¿sí? Pero cuando esa superficie que no es activante, que es el endotelio, no es activante de la coagulación, se lesiona, ¿sí? Entonces al lesionarse esa superficie, vuelvo a insistir, del endotelio no activante, se van a exponer entonces ciertas sustancias como es el colágeno a partir del subendotelio y eso va a provocar justamente la activación de las plaquetas que van a activarse, adherirse, agregarse, degranularse y formar esa hemostasia primaria que es la que nombrábamos hoy al principio del seminario. Debemos recordar entonces que justamente el endotelio entonces el endotelio sano no va a producir la activación de las plaquetas, va a repelerlas, ¿sí? Va a permitir que las plaquetas circulen normalmente sin adherirse al endotelio, pero cuando el endotelio se daña va a quedar expuesto el subendotelio con diferentes componentes que van a actuar y van a favorecer a la adhesión, agregación plaquetaria y todos los mecanismos que ya estuvimos nombrando, ¿sí? Este subendotelio va a tener, por ejemplo, el factor de von Willebrand, colágenos de tipo 4, 5 y 6, fibronectina, trombospondina, laminina, fibrinógeno, factor tisular, ¿sí? Y luego la capa media y adventicia, colágenos de tipo 1 y 3, y también la adventicia, factor tisular. Entonces, lo que debemos recordar es que el endotelio, entonces repasemos, es una monocapa de células endoteliales que van a repeler a las células sanguíneas, siempre y cuando esté sano. Cuando se daña, va a exponer al subendotelio, de acuerdo a qué grave sea el daño, a todos estos componentes del subendotelio o de la media o de la adventicia, de acuerdo a la profundidad de la lesión, y estos componentes van a ayudar a justamente que las plaquetas se adhieran, se agreguen, se activen y se forme la hemostasia primaria. Y luego, posteriormente, la hemostasia secundaria que ya mencionamos. Aquí tenemos unos cuadros que yo les traje aquí en este seminario a colación porque me parece muy importante que sepan justamente qué sustancias hemostáticas son hemostáticas y qué sustancias son justamente antitrombóticas. Por ejemplo, aquí, hablando del endotelio, podemos decir que tenemos sustancias hemostáticas y antitrombóticas que tiene el endotelio. Recuerden que el endotelio básicamente va a tratar de, el endotelio sano, de repeler a las plaquetas para que ellas circulen y sigan su trayecto sin activarse, pero cuando se daña es cuando se exponen las sustancias, digamos, protrombóticas que van a activar a estas células tan pequeñas
para que justamente se adhieran, se agreguen y faciliten la detención del sangrado, ¿no?, en esa lesión. Fíjense que aquí tenemos una esquemita de todo lo que fuimos diciendo, la vasoconstricción, esta es la luz vascular, cómo se produce la vasoconstricción, ¿sí?, y cómo las plaquetas que vienen circulando por la luz del vaso se van a adherir, se van a agregar y van a formar ese tapón protector, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más en detalle de las plaquetas, es un tema muy amplio. Todas estas diapositivas que yo les supe poner aquí en esta presentación, no las voy a describir todas, como les decía, solamente las que van a presentar mayor dificultad, para poder hacer más ameno el seminario. En todo caso, ustedes pueden leer el tema, como siempre les digo, del Saint-Sabra-Fens o de cualquier otro libro que hable de hemostasia y de plaquetas que tengan a disposición. Hay un libro muy bueno, que es el libro de Kortich, que no lo tengo yo en formato digital, si alguno lo puede conseguir o lo tiene. Habla muy bien de las plaquetas y de las pruebas de coagulación. Es un libro que es bastante elevado, ¿sí? Por ahí, en principio, con el Saint-Sabra-Fens podemos entrar en tema, ¿sí? Y algunas diapositivas que yo les he colocado aquí. Bueno, podemos decir que las plaquetas entonces son pequeños fragmentos celulares, son células que no tienen núcleo, ¿sí? En forma similar a los eritrocitos que vimos el seminario pasado, no tienen núcleo, son fragmentos celulares en realidad, son como bolsitas citoplasmáticas, pero son muy importantes porque a pesar de ser muy pequeñas y no tener núcleo, tienen en su superficie una cantidad muy importante de receptores que van a ser importantísimos a la hora de participar en la adhesión y la agregación plaquetaria y todos estos mecanismos que estuvimos mencionando en este seminario. También vamos a ir viendo que estas plaquetas son esenciales en la hemostasia primaria, como dijimos anteriormente, son esenciales para reparar ese endotelio dañado, ¿sí? Y también participan, aparte de participar en la hemostasia primaria, son claves en otros fenómenos como síndromes coronarios agudos, eventos cerebrovasculares, y también participan en el proceso de la formación y extensión de placas ateroscleróticas. Pero estos dos puntos, digamos que son patológicos. Nos vamos a abocar hoy, en este seminario, a la participación de las plaquetas en la hemostasia primaria. Estas plaquetas también son denominadas trombocitos, ustedes imaginarán por qué, porque van a formar estos trombos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una descripción un poquito más detallada de lo que son las plaquetas. Esto vamos a pasarlo por alto porque ustedes lo pueden leer y estudiar. Sí tener en cuenta que se van a formar a partir del megacardioblasto, que va a formar al pro-megacariocito, luego el megacariocito granular, megacariocito liberador de plaquetas y por último las plaquetas. Este es un esquema, ¿sí? Fíjense que lo raro aquí es que este megacardioblasto, a medida que va madurando y va a formar al megacariocito liberador de plaquetas, fíjense que el núcleo se lobula, es polilobulado, ¿sí? Y que estas plaquetas se van a desprender del citoplasma, ¿sí? Son como bolsitas citoplasmáticas. Aquí tenemos otro esquema donde podemos visualizar toda esta progenie, ¿sí? Se va a producir en médula ósea y las plaquetas van a ser liberadas al torrente sanguíneo. Fíjense que acá tenemos un megacariocito, ¿sí? Es una célula muy grande, polilobulada, y aquí tenemos las plaquetas, ¿sí? Con la coloración de Mayrung-Walgenza, que es la coloración que vamos a utilizar en hematología. Particularmente ustedes tienen en detalle cómo se realiza en la guía de trabajos prácticos y en las mostraciones vamos a justamente mostrarles cómo es esta coloración, cómo se realiza. Ustedes tienen que saberla. A pesar de que no tengan los trabajos prácticos, van a tener las mostraciones y van a tener que aprender bien a realizarla, ¿sí? La tienen que saber de memoria. Es una coloración muy, muy importante que la van a utilizar en todos los laboratorios donde ustedes hagan hematología, ¿sí? Entonces,
Fíjense que aquí tenemos los hematíes, que estuvimos hablando del seminario pasado, y estas chiquititas acá, más grandes y más chiquitas, porque hay de diferentes tamaños, las granulares y más grandes son las más jóvenes, las más chiquitas son las que no son tan jóvenes, ¿sí? Tienen diferentes tamaños, porque recuerden que son desprendimientos citoplasmáticos, ¿sí? Así que bueno, estas son las plaquetas, ¿sí? Así se visualizan en un extendido coloreado con la coloración, como decíamos recién, de Mayunga-Gemsa. Fíjense que aquí tenemos los megacariocitos, ¿sí? Más inmaduro, con un citoplasma más basófilo, más maduro. Y aquí tenemos una fotografía de un cultivo donde se puede visualizar cómo las plaquetas, que son estas prolongaciones citoplasmáticas, se van formando, de estas proplaquetas, que es lo primero que se forma, la plaqueta, ¿sí? Que son esos desprendimientos citoplasmáticos que van a formarse a raíz del citoplasma, del megacariocito, y van a circular por el torrente sanguíneo. La vida media de las plaquetas es de 7 a 10 días, eso es muy importante porque hay ciertas drogas que uno puede llegar a consumir, como el ácido acetilsalicílico, o la vallaspirina o el geniol, que es, digamos, el ácido acetilsalicílico es el nombre científico, ¿sí? Pero el nombre comercial puede ser la aspirina o geniol. Bueno, en realidad vamos a ver que interfiere en la ciclooxigenasa, que es una enzima fundamental de las plaquetas para que se puedan agregar, y es una inhibición que se hace enzimática irreversible. Entonces es importante siempre, cuando uno va a estudiar el funcionalismo plaquetario o va a estudiar alguna prueba que relacione el funcionalismo plaquetario, preguntarle a la persona si consumió ácido acetilsalicílico, o sea, si tomó aspirina o vallaspirina, por lo menos, que no haya sido entre 7 y 10 días previos, para poder evaluar ese funcionalismo plaquetario, ¿sí? Porque si no, vamos a evaluar un funcionalismo anómalo, y no porque las plaquetas no le funcionen a esa persona, sino porque la droga interfirió en la ciclooxigenasa, que luego vamos a ver qué mecanismo tiene dentro de la plaqueta, ahora en unas placas posteriores, y bueno, este mecanismo es irreversible y va a afectar a todas las plaquetas que estén en circulación en ese momento. Entonces es importante saber la vida media de estas plaquetas, ¿sí? Ese efecto entonces se va a ir de esa persona en 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque ya esas plaquetas se van a remover del torrente sanguíneo y van a venir plaquetas nuevas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos detalles de lo que se destruye diariamente, de que es una población heterogénea, que hay una reserva en el vaso, ¿sí? El resto en circulación, o sea, son dos pools intercambiables, y que, como vimos recién, en preparaciones coloreadas se van a ver como discos, como los veíamos recién, entre 2 y 4 micrómetros. Recordemos que el glóbulo rojo tiene un tamaño de 7 a 8 micrómetros, las plaquetas son bastante más pequeñas, entre 3 veces, las más grandes 2, 3 o 4 veces menores, y el PBM es el volumen medio plaquetario, ¿sí? Así como teníamos el volumen corpuscular medio, que se refería a ese volumen corpuscular medio de los eritrocitos, tenemos el PBM, que es el volumen medio plaquetario, ¿sí? Que en general está entre 5 y 12 femtolitros. En realidad esto nos puede llegar a servir cuando está un poquito modificado por la liberación de plaquetas más grandes, más granulares, que son plaquetas más jóvenes. Esto puede llegar a pasar cuando la médula está liberando plaquetas por consumo. Si hay un consumo exagerado en esa persona de plaquetas, la médula, al igual que liberaba los hematíes más inmaduros, que eran los reticulocitos, empieza a liberar plaquetas más inmaduras para poder compensar esa caída, por decirlo de alguna manera, en el número de plaquetas circulantes, ¿sí? Bueno, esto es, digamos, un esquema de una plaqueta. Fíjense que tiene básicamente 4 zonas. La zona periférica, ¿sí? Es esta zona del glicocálix. Después tiene la membrana plasmática, el citoesqueleto, ¿sí? Con sus microtúbulos y microfilamentos. Luego tienen las organelas, los peroxisomas, las mitocondrias, lisosomas, los gránulos, que es muy importante conocer,
tanto alfa, ¿sí?, como los gránulos densos, y los sistemas de membrana, que también son muy importantes por el funcionalismo que tiene esa plaqueta, el sistema canalicular abierto y el sistema tubular denso, ¿sí? El sistema tubular denso y el sistema canalicular abierto. Entonces, esta ultraestructura, que la podemos ver con un microscopio electrónico, o sea, se ha llegado a visualizar esta ultraestructura plaquetaria a través de esos microscopios electrónicos modernos, nos van a permitir, o sea, nos permitieron, digamos, estudiar un poquito más a estas células que en un principio, solamente con el microscopio óptico, eran células que no llamaban mucho la atención, que eran muy pequeñas, que no tenían núcleo, pero sin embargo, con el advenimiento de la ciencia y la creación de estos microscopios electrónicos, se pudo saber un poquito más de cómo están formadas, de qué organelas tienen, de qué sistemas membranosos tienen, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen detalladamente, esto se lo voy a dejar para que ustedes lo vayan estudiando y viendo, cada parte, ¿sí?, dónde está, bien detallado, cuál es la función, ¿sí? Lo importante aquí es saber que estas plaquetas dijimos que se iban a adherir, se iban a agregar, se iban a activar, se iban a degranular. ¿Qué significa eso? Que estos gránulos, tanto alfa como densos, van a, digamos, a degranularse en la activación plaquetaria y van a liberar el contenido de los gránulos al lugar de la lesión. Esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante porque se van a fundir las membranas de los gránulos con el sistema canalicular abierto y van a liberar su contenido, y ese contenido va a ayudar a que se sigan agregando las plaquetas, se sigan adhiriendo y a que se activen, se active mayormente la cascada de la coagulación, ¿sí? Van a participar a través de sus superficies fosfolipídicas en la activación de los factores de coagulación, van a aportar esa superficie de anclaje fundamental en esa cascada que vimos y en ese modelo celular nuevo, ¿sí?, que algo mencionamos. Entonces, son, digamos, muy, muy importantes como células partícipes en este fenómeno hemostático. Entonces, de aquí lo que puede llegar digamos, lo que voy a mencionar, que me parece importante saber, decíamos que estas bolsitas, por decirlo de alguna manera, estas plaquetas, ¿sí?, van a tener, como decíamos, en superficie ciertas glicoproteínas, que son estos receptores tan importantes, ¿sí?, de superficie, y van a interaccionar con diferentes componentes del subendotelio. ¿Se acuerdan que dijimos que el endotelio era inerte para las plaquetas? Iba a repelerlas, pero el subendotelio y las capas más profundas, musculares y adventicias, van a tener colágeno, factor de von Willebrand, fibronectina, que van a digamos, interaccionar a través de estas glicoproteínas para que la plaqueta se pueda adherir, se pueda producir el spreading, ¿sí?, que es como si fuera, tiene un nombre en inglés porque no tiene una traducción exacta al castellano, es como si fuera una, digamos, spreading viene de como desplayarse la plaqueta, de ahora vamos a ver unos dibujitos como de que se explaya, se ensancha y emite unos pseudópodos o pseudopodios, ¿sí?, de acuerdo al libro, lo van a encontrar como pseudopodio o pseudópodos, y eso va a permitir la adhesión y luego la agregación, o sea, la interacción entre plaqueta a plaqueta a través de los receptores de glicoproteína 2B3A, que van a interaccionar formando un puente con el fibrinógeno para que se produzca esa agregación que nombrábamos hoy, tan importante para detener ese sangrado en ese lugar de la injuria, ¿no? Fíjense que aquí en rojo tenemos dos enfermedades, el síndrome de Bernard-Soulier y la trombastenia de Glassman. Son dos enfermedades que vamos a nombrar porque son importantes. El síndrome de Bernard-Soulier, donde hay una alteración en la glicoproteína 1B95, el CD42, digamos, detectado por citometría de flujo, recibe ese nombre, y estos pacientes, al tener un déficit o una ausencia de esta glicoproteína, entonces van a tener problemas en la adhesión plaquetaria, ¿sí? También tenemos la enfermedad de von Willebrand, donde hay personas que tienen carencia o ausencia de factor de von Willebrand, también van a tener problemas en la adhesión. Y tenemos los pacientes con trombastenia de Glassman, donde van a tener alterados
o deficientes o nulos la glicoproteína 2B3A, que es fundamental para que se produzca la agregación plaquetaria. Fíjense lo que es una plaqueta, ¿sí? Esto es a modo, digamos, informativo, ¿no? Para que ustedes aprendan todos estos mecanismos. Fíjense que los mecanismos inhibitorios están marcados en azul. Esta es una diapositiva bastante nueva, tomada de un paper, de un trabajo del 2016. Fíjense que toda la parte azul es la parte inhibitoria, la parte que está en rojo, la que se produce, todas las activaciones que se producen dentro de la plaqueta, y la parte que está en verde es el feedback, ¿sí?, de regulación negativa. Fíjense que todos estos mecanismos, tanto de inhibición, de activación o como de regulación negativa, van a actuar sobre la formación del tromboxano A2, que ahora vamos a ver que es muy importante. Es un agregante plaquetario que se forma dentro de la plaqueta cuando se activa para provocar una amplificación de esa activación. Luego la secreción de los gránulos, que dijimos que era muy importante porque secretaban sustancias fundamentales en este proceso hemostático. Y fíjense los rearreglos del citoesqueleto, que dijimos que eran también fundamentales para que se produzca ese spreading, ese cambio de forma, esa activación que provoca el cambio de forma en la plaqueta, para que la plaqueta se aplaste y emita esos pseudópodos, como que son como dedos, que van a detener el sangrado, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos el cambio de forma en un esquema para que ustedes imaginen esa emisión de esos pseudópodos o dedos, ¿sí?, tras la activación. Fíjense, en este esquema se puede ver la liberación plaquetaria, o sea, la unión, fíjense, de esos gránulos al sistema canalicular abierto y cómo degranula esa plaqueta activada, ¿sí? Aquí tenemos agentes agregantes que son el colágeno, la ADP, la trombina, la adrenalina. Fíjense que la ADP se encuentra en los gránulos plaquetarios, ¿sí?, en los gránulos densos. El colágeno estaba en el subendotelio, la trombina es generada por la cascada de coagulación, ¿sí?, la adrenalina también. Todo esto va a influir en justamente la activación y agregación y degranulación plaquetaria, ¿sí? Bueno, aquí tenemos las diferentes fases, las más importantes, ¿sí? Son 4: adhesión, agregación, secreción y consolidación del coágulo. Son esas 4 fases más importantes. Aquí la tenemos en otro esquema. Recuerden el daño vascular. Entonces el endotelio se daña, se expone, digamos, las sustancias del subendotelio, que puede ser colágeno, fibronectina, factor de von Willebrand. Se produce la adhesión plaquetaria en ese lugar de la injuria. Luego la agregación, o sea, las plaquetas se adhieren en una monocapa y luego vienen otras que van a interaccionar no con ese subendotelio dañado, sino con ciertas plaquetas que están ahí ya adheridas, y se va a producir la agregación, luego la activación y la secreción, y por último ese trombo plaquetario que va a formar parte de la hemostasia primaria. Más esquemas que pueden ver ustedes más en detalle. Aquí tienen todo explicado, cómo sucede, digamos, esa adhesión, ¿sí? Fíjense los mecanismos propuestos, ¿sí? Esto se lo dejo para que ustedes lo lean en detalle. Aquí tenemos también un esquema de la adhesividad plaquetaria y cómo se produce, ¿sí? Fíjense que aquí, bueno, a ver, podemos visualizar la glicoproteína 2B3A, ¿sí?, que la van a encontrar también como alfa-2 beta-3, alfa-2B beta-3, también se denomina así. Tenemos la glicoproteína 1B9B5, ¿sí? Recuerden las 2 patologías, ¿sí?, síndrome de Bernard-Soulier o trombastenia de Glanzmann, que eran los pacientes que tenían déficit o ausencia de estas glicoproteínas, ¿sí?, y cómo se altera la adhesión o se altera la agregación de acuerdo a cuál es la patología del paciente. Esto es importante porque hay pruebas que vamos a ver ahora un poquito más en detalle, donde uno evalúa justamente la adhesión plaquetaria o la agregación plaquetaria. Lo importante aquí es saber que la plaqueta va a tener todos estos pasos, digamos, que van a suceder casi en forma instantánea. Uno los divide para su estudio, pero podemos decir que, digamos, podemos en el laboratorio medir estos pasos por algunas curvas donde nos evalúan la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Se ha dividido así para su estudio, ¿sí?, porque la respuesta primaria
engloba el cambio de forma plaquetario, la agregación reversible, que básicamente es desencadenada por mediadores de la vía de la fosfolipasa C. Ustedes saben muy bien, han visto en química biológica los mecanismos que hay de activación intracelulares, y uno de ellos es la vía de la fosfolipasa C. Esto lo podemos englobar como respuesta primaria. Y con respecto a la respuesta secundaria, podemos decir que se basa en la secreción granular, en la agregación irreversible, y que está mediada por ese material que dijimos que se libera de los gránulos y por la formación del tromboxano A2, que ahora vamos a ver en otra diapositiva cómo se forma, que van a constituir las vías de amplificación. Entonces, ¿qué significa esto? Que si hay una respuesta primaria y termina ahí esa respuesta, entonces la plaqueta revierte y puede volver a ser una plaqueta en reposo. Pero si la respuesta llegó a ser secundaria, entonces ya esa agregación es irreversible y esa plaqueta ya no va a volver a estar en reposo ni va a volver a la circulación, sino que va a inmolarse, digamos, en el lugar, en el sitio de la lesión, para poder reparar ese tejido dañado, ese vaso dañado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un poquito más en detalle los pasos que comprenden la agregación plaquetaria. Esto se lo dejo también para que lo lean más en detalle. Estos mecanismos son los que van a actuar a nivel celular. Fíjense que aquí tenemos la vía del ácido araquidónico, ¿sí? Como aquí tenemos la ciclooxigenasa, ¿sí? Entonces, cómo la ciclooxigenasa actuaría a través del ácido araquidónico, ¿sí? Que va a formar las prostaglandinas y finalmente va a formar el tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario y que va a amplificar esta respuesta de agregación que se produjo en un principio por esa lesión vascular. Y luego tenemos, digamos, bueno, ahora vamos a ver aquí, básicamente en esta diapositiva, que es un poquito más gráfica que la anterior, donde mostramos cómo a partir de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, a través de la fosfolipasa, ¿sí? Fosfolipasa A2, y a través de la ciclooxigenasa, cómo se va a formar el tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario. Fíjense que la plaqueta va a circular, ¿no? Va a circular por el torrente sanguíneo, por la luz del vaso. ¿Qué tenemos cerca? La célula endotelial, ¿sí? Esa célula endotelial que no se dañó, entonces va a generar a través de los fosfolípidos y de la fosfolipasa C, va a generar, y también la ciclooxigenasa, ciertas prostraciclinas, ¿sí? Que van a activar a la adenilato ciclasa para la formación a partir de ATP, de AMP cíclico y de AMP, que va a disminuir los niveles de calcio en la plaqueta, no permitiendo la activación plaquetaria. Esto es lo que hace la célula endotelial sana, que es lo que decíamos hoy, ¿sí? Ahora, si la célula endotelial se daña, entonces la plaqueta va a poder activarse porque esta célula dañada va, digamos, a desaparecer, se va a alisar y va a quedar expuesto toda la parte subendotelial de ese vaso sanguíneo que ya estuvimos viendo, con todos esos componentes que son activantes, ¿sí? Son agonistas plaquetarios y van a permitir que esa plaqueta se adhiera, se agregue y que suceda todo este mecanismo de amplificación, que es la formación del tromboxano A2, donde participa la ciclooxigenasa, ¿sí? Aquí es donde entonces actuaría la aspirina, ¿sí? O la vallaspirina o el geneol antiguo, ¿sí? Que es el ácido acetilsalicídico, inhibiendo esta ciclooxigenasa y deteniendo la formación del tromboxano A2, que es un potente agregante plaquetario y que va a amplificar toda esa agregación que se produjo por digamos, la injuria vascular. Fíjense que aquí tenemos más esquemas de cómo el endotelio se daña. Fíjense que este endotelio es estas células, ¿sí? Que ven aquí, esta monocapa. Aquí no hay endotelio porque el endotelio se lisó, se dañó y queda expuesto el factor de von Willebrand, que particularmente lo tiene el subendotelio, y eso va a permitir que la plaqueta se adhiera a través de la glicoproteína 1B que vimos y que a su vez se agregue a través del cambio conformacional que se forma en la glicoproteína 2B3A, que eso permite, ¿sí? Ese cambio conformacional que se produce a través de la activación plaquetaria, permite que el fibrinógeno que estaba circulando en el plasma tranquilamente y no interaccionaba con la plaqueta, pueda interaccionar con ella a través de los receptores de glicoproteína 2B3A. Esto del cambio conformacional es muy importante, eso es sumamente importante entenderlo, ¿sí?
porque una plaqueta en reposo va a tener un formato diferente de este receptor, digamos de esta glicoproteína 2B3A, que no va a poder interaccionar con el fibrinógeno, por eso no se agrega, pero cuando se activa, se produce ese cambio conformacional en esa glicoproteína que va a permitir que el fibrinógeno pueda interaccionar y formar un puente entre las plaquetas, permitiendo esa agregación plaquetaria. Aquí tenemos todo esto que estuvimos hablando recién, ¿sí? Aquí tenemos la exposición del colágeno, del factor de von Willebrand, ¿sí? Fíjense que la adhesión, que es lo que se producía en primera instancia, la agregación, ¿sí? Es un esquema bastante fácil de visualizar. Yo les recomiendo que vayan estudiando, que impriman alguno de estos esquemas si pueden, ¿sí? y vayan estudiando y leyendo y marcando cuáles son las glicoproteínas importantes, la 1B59, la 2B3A, donde se provoca el cambio conformacional, que hace que el fibrinógeno pueda unirse y puentear y permitir la agregación, ¿sí? Vayan estudiando todo eso lentamente porque es bastante, digamos, no sé si complicado, pero es bastante como para tenerlo en cuenta a la hora de estudiar, ¿sí? Y siempre estos esquemas que yo les puse ayudan a poder interpretar la parte teórica que uno lee de los libros, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos la plaqueta, fíjense la cantidad de glicoproteínas y de receptores que tiene esa célula tan pequeñita, ¿sí? Tan pequeñita, que hace que justamente estos receptores permitan esa adhesión y agregación que decíamos que era tan importante. Aquí tenemos otro esquema, también se los dejo para que lo razonen. En este también tenemos la plaqueta quiescente, es el reposo, la activación, ¿sí? La formación de ese trombo o ese coágulo, y luego la regulación que hace que esto, a través de lo que vimos hoy, que es del refuerzo de ese coágulo por la hemostasia secundaria, que es la formación de la red de fibrina, que viene el pasaje de fibrinógeno a fibrina a través de la trombina, que se forma por la cascada de coagulación, tanto mecanismo intrínseco como extrínseco, van a formar la trombina, esa trombina va a convertir el fibrinógeno en fibrina, y esa fibrina va a producir esa red que va a englobar estas plaquetas agregadas. Bueno, aquí tenemos explicado todo este mecanismo, yo ya más o menos lo estuve explicando, así que lo vamos a pasar rápidamente. Tenemos más esquemas para que ustedes puedan volver digamos, a visualizar y a repasar y a estudiar todo este mecanismo tan importante. Este es un cuadro donde podemos visualizar justamente estos derivados de eicosanoides, así se denominan, son derivados del ácido araquidónico. Por ejemplo, estos metabolitos derivados del ácido araquidónico son el tromboxano A2, la prostaglandina I2, son las más importantes. El tromboxano A2, recordemos que se forma en la plaqueta y produce una vasoconstricción muy importante, favoreciendo y amplificando la agregación plaquetaria, y la prostaglandina I2 se produce en el endotelio y va a producir básicamente la vasodilatación y la inhibición de la agregación. Bueno, esto lo tienen todo explicado aquí, ¿sí? Aquí tenemos un esquema donde ustedes pueden visualizar, esta es la membrana plaquetaria, ¿sí? Con sus receptores, y dónde van a actuar estos agonistas. Se denominan agonistas plaquetarios a toda la sustancia que va de alguna manera a activar a la plaqueta, ¿sí? De una manera más fuerte, mediana o débil. Por ejemplo, un agonista fuerte es la trombina, que es esta enzima vedette de la coagulación, de la cual ustedes van a poder estudiar un poquito más en el seminario que viene, o que viene más adelante, que es el seminario de la coagulación sanguínea, donde vamos a entrar en detalle en esta cascada de coagulación que hoy pasamos bastante por alto. Y fíjense cómo esos agonistas van a actuar a nivel de los receptores de superficie, desencadenando todos estos mecanismos intracelulares, ¿sí? Que básicamente van a aumentar el calcio intracelular para poder justamente activar a esa plaqueta, degranular, o sea, producir la secreción de los gránulos, y luego amplificar la respuesta a través de la formación del tromboxano A2, que va a formarse a partir del ácido araquidónico. Y aquí tenemos la ciclooxigenasa tan importante, ¿no? Y ese tromboxano A2 tiene un receptor de superficie que lo que va a hacer es amplificar toda esta respuesta que se generó en primera instancia
por esa lesión que se produjo, ¿sí? Esa lesión vascular. Esto se los dejo para que lo lean tranquilos. Aquí tenemos un control, el control endotelial que decíamos, a través del glicocálice endotelial. Hay otros mecanismos por el monóxido de nitrógeno o por la ectoadipasa que lo pueden leer. Son mecanismos que tiene el endotelio justamente para no activar a las plaquetas, que es lo que estamos diciendo, ¿sí? Para que no se produzca esa activación que decíamos, que no debe producirse, ¿sí? Bien, aquí vamos a continuar. Fíjense que esto ustedes lo pueden leer tranquilamente, así que no vamos a entrar en detalle. Este es un esquema muy lindo donde ustedes tienen justamente la célula endotelial, la subendotelial, con todos estos componentes que ya vimos que son agonistas o activadores, ¿sí? Plaquetarios, la célula endotelial con sus reguladores, y aquí fíjense que tenemos todo este mecanismo que se produce ¿sí? Justamente en la sangre, que va a llevar a justamente la adhesión y la activación plaquetaria, ¿sí? Fíjense que acá están todos estos mecanismos que estuvimos viendo recién. Bueno, ahora lo que podemos hacer es entrar un poquito más en detalle en la parte que más nos interesa práctica. Toda esta parte teórica, en realidad yo no quise explicarles detalladamente cada paso del seminario, solamente entré en detalle en lo que me parece a mí que es más dificultoso. De todas maneras, yo les recomiendo que lean el capítulo del libro, que se guíen por las diapositivas y las filminas, que no se queden solamente con las diapositivas y filminas, que lean un capítulo de algún libro, que lo puedan relacionar con estos gráficos que vimos, con estos esquemas, que lo vayan estudiando. Fíjense que yo les nombré los receptores o glicoproteínas más importantes, la glicoproteína 1B59, que participa en la adhesión, ¿sí? A través del factor de von Willebrand, la glicoproteína 2B3A, que es la que produce el cambio conformacional y permite la unión del fibrinógeno para que se produzca la agregación plaquetaria. Recuerden las patologías, el síndrome de Bernard-Soulier, la trombostenia de Glassman. Eso lo vamos a ir viendo después en la parte de patología más en detalle, pero vayan sabiendo que uno tiene que saber, como siempre decimos, el mecanismo normal o cómo está conformado, cómo está conformada la célula normal, ¿sí? Y su fisiología normal, para luego después entender la patología. Bueno, con respecto al recuento de plaquetas, podemos decir que hay dos técnicas de medición: la manual, que nosotros le hacemos siempre en el laboratorio, que es a través de la cámara de Neubauer, y la automática, que obviamente es con los equipos automatizados. Los valores normales de las plaquetas rondan entre 150.000 y 400.000 por milímetro cúbico o microlitro. También tienen las unidades por litro, porque a veces, estas unidades se llaman sistema internacional, pero las que habitualmente se utilizan en los laboratorios de análisis clínicos son las unidades que ustedes visualizan aquí, de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico o microlitro, ¿sí? Con respecto a la cámara de Neubauer, este es un esquema que ustedes lo tienen también en la guía de trabajos prácticos. La cámara de Neubauer tiene un reticulado bastante especial y específico. Fíjense que estos 4 retículos que tienen en los extremos se utiliza para recuento de glóbulos blancos, y antiguamente, cuando se hacía el recuento de glóbulos rojos, se utilizaba la parte central, que, como ya les comentó Diego, no se utiliza más porque tiene un error muy importante, y sí lo vamos a utilizar, este reticulado central, para el recuento de las plaquetas, ¿sí? Se van a contar estos cuadrados, el del centro y de los extremos. Fíjense que tiene 4 cuadraditos por 4 cuadraditos, o sea que son de 4 por 4, 16. Entonces se van a contar estos 5 cuadrados de 4 por 4. Ahí vamos a contar, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar las plaquetas, ¿sí? Previo dilución, o sea, la dilución se hace con oxalato de amonio, 1 en 20. Entonces vamos a alisar todo el resto de las células y vamos a contar las plaquetas, que las vamos a visualizar en el microscopio. Vamos a enfocar esa cámara de Neubauer. En general esa cámara se carga, eso lo van a ver ustedes en la mostración. Se carga con una micropipeta
o una pipeta capilar, o se puede en su defecto cargar con un capilar pequeño, de los que se utilizan para microhematocrito. Lo podemos usar para cargar esta dilución, ¿sí?, que hicimos de la sangre, esa dilución 1 en 20 que se hizo con oxalato de amonio. Entonces, una vez que nosotros tenemos la dilución preparada, cargamos la cámara de Neubauer. Van a ver en la demostración que la cámara tiene dos camaritas. Cada cámara de Neubauer tiene 2 cámaras. Podemos cargar un paciente arriba y otro abajo, ¿sí? Y cada cámara tiene el reticulado que vimos recién. Vamos a contar entonces esos 5 cuadrados que vimos, ¿sí?, esos 5 cuadrados amarillos. Esos 5 cuadrados tienen 16 cuadraditos cada uno, o sea que son 80 cuadraditos. Pero todo el espacio rojo va a tener un número de 400 cuadraditos. Entonces nosotros vamos a referir el número de plaquetas contadas. Vamos a tener en cuenta la dilución que le hicimos a la sangre, que es de 1 en 20, o sea que va a haber que multiplicarla por la inversa de la dilución, que es 20. Vamos a multiplicarlo por el número total de cuadraditos, porque lo vamos a referir al número total de cuadraditos que hay en el cuadrado, digamos, central. Y luego tenemos en cuenta los 80 contados, o sea, la fracción. Y este 0,1 milímetro cúbico es digamos, vendría a ser el volumen que tiene la cámara de Neubauer, ¿sí? Entonces, ese número nos va a dar un número de 1000. Fíjense que esto que les explico acá está bien explicado en la guía de trabajos prácticos y luego lo vamos a ver en la demostración. Y entonces, contando el número de plaquetas en esos 5 cuadrados y multiplicándolo por 1000, ya tendríamos el valor de plaquetas de ese individuo, que en general, si es un individuo normal, va a tener un valor entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿sí? Esto si lo hacemos manual. Si lo hacemos con un equipo automatizado, directamente nos va a dar el valor. Pero siempre tener en cuenta de que si tenemos dudas con respecto al número de plaquetas, ya sea porque sospechamos de una pseudoaglutinación por ELTA, que a veces en algunos pacientes sucede, o digamos, contamos, el autoanalizador digamos, nos informa un valor muy bajo de plaquetas, siempre tenemos que recurrir a hacer este procedimiento manual y a observar, digamos, el extendido con la coloración de Magunga-Gemsa para ver qué pasó con las plaquetas. Nunca debemos informar un valor bajo, muy bajo, menor de 50.000 o de 100.000 plaquetas por milímetro cúbico, sin corroborarlo. Eso es importante. Bueno, aquí tenemos otras medidas que podemos tener de los parámetros automatizados. Y lo importante aquí, bueno, aquí vimos el recuento, ¿sí? El recuento de plaquetas, como vimos el recuento de glóbulos rojos, que bueno, que lo hace generalmente un equipo automatizado. Cuando Diego vio la parte del hemograma se los explicó. También les explicó algo del recuento de plaquetas y acá lo vimos un poquito más en detalle. También hay otras pruebas que no nos van a dar el número de plaquetas totales del paciente, sino nos van a estar hablando del funcionalismo de esas plaquetas, ¿sí? Porque el número puede ser correcto, pero las plaquetas pueden funcionar mal. Entonces tenemos que tener pruebas para ver cómo funcionan esas plaquetas. Estas pruebas son el tiempo de sangría, la retracción del coágulo, la adhesividad plaquetaria y la agregación plaquetaria. Con respecto al tiempo de sangría, nosotros antiguamente lo hacíamos en el lóbulo de la oreja, ahora vamos a ver bien. La retracción del coágulo la hacemos, en la demostración seguramente lo van a poder visualizar. La adhesividad plaquetaria y la agregación plaquetaria son pruebas que se hacen en general en laboratorios específicos de hemostasia. Nosotros en la cátedra no lo solemos hacer, pero sí le damos la información necesaria para que ustedes puedan saber que esto existe, que hay laboratorios donde se hacen estas pruebas, ¿sí? Y que es importante saber interpretarlas. Con respecto al tiempo de sangría, como la palabra lo dice, es el tiempo que tarda, o sea, uno hace una incisión en el paciente, ¿no? Hay diferentes técnicas, como dice acá, la técnica de Duke o de Duque, la técnica de Ivy o de Ivy y la modificación de Milke, ¿sí? Con respecto a la técnica de Duque o de Duke, es una técnica que se hacía, digo se hacía porque ya no se hace más, o si algún laboratorio ustedes ven que la hacen, en realidad puede ser que la esté haciendo, pero ya no tiene validez prácticamente esa prueba, porque tiene muchos, digamos, inconvenientes, muchos
inconvenientes con respecto a los factores que tiene de modificación, ¿no? Porque estos factores que pueden alterar este tiempo de Duke, básicamente son factores asociados al paciente, al lóbulo del paciente. Si es un paciente anciano va a sangrar menos, si es un paciente joven va a sangrar más, al lugar donde uno produce el cortecito en el lóbulo. Entonces tiene mucho error, así que actualmente se ha dejado de utilizar. La técnica de Ivy y la modificación de Mielke son las técnicas que se están usando en la actualidad. Estas técnicas constan en, digamos, con lancetas estandarizadas, que ahí tienen el dibujito, ustedes después lo van a ver en la mostración. Son lancetas que tienen una digamos, una aguja, no, es una lanceta justamente, con una longitud, ¿sí? Y una profundidad estandarizada. Uno la apoya en el brazo del paciente y va a producir un corte estandarizado, ¿sí? En realidad se hacen un corte y luego se hace otro para seguir controlando y poder detectar el tiempo, digamos, más exactamente. Entonces, básicamente lo que hacemos es producir ese corte con esa lanceta estandarizada en el antebrazo del paciente. En la modificación de Mielke lo que hacemos es poner un tensiómetro para que tenga una tensión, digamos, adecuada. En general es de 40 milímetros de mercurio, y uno, una vez que tiene estabilizado el brazo del paciente, realiza esos cortecitos, digamos, en una zona donde no haya vasos sanguíneos debajo, que uno no visualice ninguna vena ni ninguna arteria. Entonces en esa zona se hace el cortecito y se evalúa con un papel de filtro, como ustedes ven aquí. Se va, digamos, absorbiendo la gota que va saliendo. Primero se dispara, o sea, se corta y se dispara el tiempo con un cronómetro para poder cada 30 segundos, digamos, absorber esa gotita sin raspar y sin tocar la lesión. Se va absorbiendo con el papel esa gotita cada 30 segundos y se va evaluando, entonces se va evaluando el tiempo que tarda en dejar de sangrar esa lesión que uno le produjo al paciente. Y el tiempo final de sangrado es el que se denomina tiempo de sangría. Bueno, si no les quedó claro, vamos a verlo nuevamente en la mostración, ¿sí? Con respecto a la retracción del coágulo, en realidad se utilizan 3 tubos de can, de vidrio, donde ahí cuando hacemos la extracción sanguínea, lo primero que se carga, si le piden a la persona retracción de coágulo y tiempo de coagulación, en realidad primero hacemos el tiempo de coagulación y luego la retracción del coágulo. El tiempo de coagulación es ver cuánto tarda en coagular esa sangre, eso lo vamos a ver también en la mostración. Se coloca aproximadamente un mililitro, que sería 1 centímetro cúbico aproximadamente de sangre en cada tubito. Son 3 tubitos de vidrio de can y se los coloca en un baño a 37 grados. Se va evaluando en el primer tubo, se va inclinando cada 30 segundos para ver en qué momento coagula la sangre. El tiempo de coagulación es el tiempo en que tarda en coagular justamente el tercer tubo, ¿sí? Porque el primero ya fue manipulado, el segundo también, y el tiempo de coagulación sería el del tercer tubo. Esos tubitos luego se dejan en el baño 1 hora, de 1 a 2 horas, y uno a las 2 horas puede llegar a evaluar la retracción del coágulo, que va a depender de varios factores: de la cantidad y calidad plaquetaria, de la concentración de fibrinógeno, del hematocrito, de la actividad del sistema fibrinolítico. Esa retracción, acá dice 1 hora, ¿sí? En general se ha estipulado en 1 hora. Bueno, lo que hace es justamente ver cómo se retrae, o sea, se retrae ese coágulo, se despega de las paredes del tubo y se retrae, ¿sí? Si esto no sucede, puede llegar a haber algún inconveniente en estos factores que hemos mencionado aquí, ya sea plaquetario, de la concentración de fibrinógeno, del hematocrito, de la actividad del sistema fibrinolítico, ¿sí? Bueno, y con respecto a la adhesión, tenemos 2 técnicas, básicamente una técnica in vivo, que se produce justamente se hace con el paciente. Lo que se hace es un tiempo de sangría con la técnica de Ivy o de Mielke, y a los 2 minutos se toma muestra de la lesión y se hace un recuento plaquetario. A eso se denomina RT2. Al mismo tiempo se toma una muestra de sangre venosa y se denomina RT0.
O sea, recuento al tiempo 0 y recuento al tiempo de 2 minutos, ¿no? Entonces, con esos dos datos, lo que uno hace es un cálculo de adhesividad por ciento. O sea, el porcentaje, el 100%, es el recuento plaquetario al tiempo 0, ¿sí? Y el recuento plaquetario al tiempo de 2 minutos sería justamente el recuento plaquetario post adhesión plaquetaria al sitio de la lesión. Entonces ahí este es un cálculo, digamos, de adhesividad que se puede hacer en vivo. Los valores normales rondan entre 30 y 70%. Y también se puede hacer in vitro con un método que se llama de Helen 2, que lo que se hace es pasar la sangre por una columna de perlas de vidrio dentro de una columna plástica, ¿sí? A un flujo constante, que eso simula el vaso sanguíneo in vivo. Y entonces lo que se hace es justamente pasar esa sangre y bueno, se va a recoger justamente sobre anticoagulante y se va a medir ese porcentaje de plaquetas retenidas, ¿sí? Bueno, como decíamos hoy, el síndrome de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand, hay otras enfermedades que no nombramos, como el déficit de gránulos plaquetarios, que es el síndrome de plaquetas grises o densas, más que grises, densas. Hay otro síndrome que es el de plaquetas grises, la afibrinogenemia congénita, o sea, la carencia A es sin, ¿sí? La carencia de fibrinógeno congénita, y otras patologías que vamos a ir viendo en el transcurso de esta materia, como los síndromes mieloproliferativos, las enfermedades renales crónicas, enfermedad valvular cardíaca, en diabéticos, síndromes isquémicos, pacientes con hematocritos elevados. Bueno, en todas estas patologías va a haber justamente alteraciones en las pruebas de, no de coagulación, sino alteraciones en estas pruebas plaquetarias, ¿sí? Y algunas ya las mencionamos, ustedes se darán cuenta por qué. Con respecto a la evaluación de la agregación plaquetaria, se usa un agregómetro, que es un equipo bastante particular, donde no todos los laboratorios obviamente lo tienen, solamente los laboratorios de investigación y que se dedican a informar las pruebas estas específicas de funcionalismo plaquetario. Este agregómetro, digamos, trabaja básicamente con plasma rico en plaquetas, que se obtiene a través de la sangre entera por una centrifugación a baja velocidad. Aquí tienen todo el protocolo que lo pueden leer en detalle de cómo se obtiene el plasma rico en plaquetas. Y este agregómetro va a tener, digamos, dos medidas. Justamente se calcula el 100% con el plasma rico en plaquetas y el 0% con un plasma pobre en plaquetas, que es un plasma donde se centrifuga a alta velocidad para que no tenga plaquetas en suspensión. En base a esos dos parámetros, lo que se hace justamente es medir el plasma rico en plaquetas del paciente que yo quiero evaluar, la agregación plaquetaria, y lo que se hace es justamente en un tubito, se saca sangre, ¿no? Anticoagulada con citrato, luego se obtiene el plasma rico en plaquetas, y en un tubito específico que uno coloca después en el agregómetro, tiene un imán que va a producir la agitación para simular, digamos, ese flujo que existe en los vasos sanguíneos, y se le agrega en un determinado momento el agonista. Ya vimos que los agonistas pueden ser la trombina, puede ser el colágeno, ¿sí? Hay diferentes agonistas que ya vimos que van a producir activación y agregación plaquetaria, y lo que se hace es medir justamente la transmitancia para ver cómo se agregan esas plaquetas, ¿sí? Si hay un aumento de transmitancia, quiere decir que las plaquetas ya no están más en suspensión, sino que se agregaron, y eso nos va a generar unas curvas, que son este tipo de curvas que tenemos aquí. Fíjense que aquí tenemos la luz transmitida versus los minutos, ¿no? Entonces, hay diferentes perfiles de curvas de acuerdo a lo que sucedió con las plaquetas. Por ejemplo, aquí en esta curva, que está marcada con azul, solo tenemos agregación y no secreción, ¿sí? Recuerden que eso lo vimos como primera y segunda ola, ¿se acuerdan? Lo vimos hace unos minutos atrás. Vimos que si hay solo agregación y es reversible, entonces, y no hay secreción, o sea, no hay secreción de los gránulos, que digamos que sería irreversible la secreción, entonces este fenómeno puede revertir, y el perfil de la curva es el que vemos aquí, ¿sí? Este perfil. Luego tenemos otro perfil, que son las dos olas, las dos respuestas, ¿sí? Entonces, la primaria y la secundaria que se produce, la reversible y la irreversible. Fíjense que la reversible era así, ¿sí? Ahora a la reversible le sigue la irreversible. Esto sucede
cuando hay agregación y luego secreción, ¿sí? Esto sería lo fisiológico normal en una plaqueta que funciona bien. Luego tenemos este tipo de curvas, que es normal también, pero es para justamente agonistas fuertes como la trombina, donde la agregación y la secreción se produce en forma casi simultánea, por eso no podemos visualizar este escalón, ¿sí? Eh, de estas dos etapas, ¿sí? Tanto la reversible como la irreversible, sino que se forma casi todo al mismo tiempo. Y luego tenemos este formato de curva que se da en una fase latente, ¿sí? Que se da con el colágeno, ¿sí? Que es un agonista que tiene una fase de latencia hasta que, digamos, se produce la agregación y la secreción. Bueno, aquí tenemos la primera onda y la segunda onda, o también se lo llama ola y primera ola y segunda ola o onda, ¿sí? Y fíjense que aquí está el agregado del agonista, que se produce, digamos, el agregado, uno le agrega el agonista al tubito, ese tubito que está imantado para que haya una cierta agitación. Este es el plasma rico en plaquetas, el agregado del agonista. Aquí digamos, este cambio en la curva que se produce hacia abajo se refiere al cambio de forma. Después viene la primera onda y la segunda onda. Aquí tenemos las curvas reales, ¿sí? Donde tenemos justamente el tiempo, ¿sí? Y acá está dibujado, bueno, como el porcentaje de agregación máxima, que lo tenemos aquí, fíjense, ¿sí? De acuerdo a cada curva. Bueno, aquí tenemos algunas drogas que van a interferir, justamente la nombrábamos hoy, la aspirina, ¿sí? Y hay otro tipo de drogas que van a interferir en la agregación plaquetaria en diferentes puntos, eso lo pueden leer después más en detalle, ¿sí? Y aquí tenemos la patología que ya vimos, así que bueno, esto sería la explicación que les puedo aportar yo para el seminario de hoy, ¿sí? Disculpen si fui un poquito rápido, pero es muy largo, ¿sí? Quiero que comprendan que esto es muy largo. Yo solamente les di ciertas pautas como para que ustedes puedan llegar a entender el capítulo del libro y bueno, como les decía, guíense por los gráficos, por los esquemas y no se pierdan la clase de consulta por Zoom donde podemos responder en vivo todas las dudas. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo encuentro. Saludos.